escuchado al profesor Polaino, me da muchísimo gusto haber escuchado hoy este discurso en homenaje además al profesor Gimbernat, pero ahora entiendo la escuela que tiene Miguel Polaino Orts, ¿no? Por eso se habla de Miguel Polaino Orts junto con Manuel Caso Melear, con un colega que conocí también en Muñoz, con Íñigo Ortiz Urbina, como uno de los penalistas del futuro de España, del presente. Y además también, por supuesto, decir algunas palabras en presencia de las muy distinguidas esposas del profesor Polaino y del profesor Gimbernat. Yo conocí a Carlos Caro cuando todavía los dos teníamos cabello y novia, hace 20 años en Salamanca, y me da muchísimo gusto ahora reencontrarlo exitoso, con un equipo de trabajo extraordinario que se conoce fuera de las fronteras del Perú, y además acompañar el anuario que ustedes visitan cada año en Perú, con el anuario mexicano de Derecho Penal Económico. Yo creo que de ninguna manera es una competencia, sino lo contrario, es un complemento del anuario mexicano, en donde también el primer número, el primer artículo es de Carlos Caro. Fui invitado a Huánuco, en donde recibirá el doctorado honoris causa el profesor Gimbernat y el profesor Caso Melear, y traigo aquí una exposición muy breve que voy a recortar porque entiendo que ustedes ya manejan esta temática, y además, claro, no sé quiénes están doctorando en España, ustedes se pueden decir, ¿no? ¿Qué? ¿Algunos? ¿Dónde? ¿Con quién? Perdón. Entonces, claro, hay ya un conocimiento preliminar muy importante por parte de ustedes sobre esta materia. Compliance y riesgo permitido. La responsabilidad penal de las personas jurídicas es uno de los destinos hacia los que se dirige el derecho penal del futuro. Aunque normalmente el derecho penal no se mueve mediante grandes pasos, sin embargo se mueve, afirma Thomas Weigand en su artículo ¿Hacia dónde se dirige el derecho penal? Entre otros factores de esta aportación, destaca que el desarrollo del derecho penal tenga varias similitudes entre Perú y Alemania, a pesar de que sean, como sucede también con el caso mexicano, más las diferencias. Estas tendencias podrían configurar el así denominado derecho penal del futuro. Weigand, profesor de la Universidad de Colonia, en Alemania, señala 5 características. Primero, el tránsito a un derecho penal de la integración. Bueno, esto no tiene mucho que ver con ustedes en el Perú, porque tienen afortunadamente un solo código penal. En México tenemos 34 códigos penales, y hasta hace poco 34 códigos procesales penales, de tal manera que la integración a la que hace referencia Weigand en su artículo, pues le viene muy bien a los mexicanos. Segundo, una mayor sinergia entre los derechos humanos y el derecho penal. Tercero, la feminización del derecho penal, en donde Weigand expone las bases de lo que él considera una dogmática con perspectiva de mujer. Cuarto, el derecho penal económico, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el compliance. Y 5, la consolidación del output de la dogmática penal, es decir, su jurisprudencia. De los 5 ejes rectores de este derecho penal del futuro, quiero ocuparme de una dimensión que, debido a la reciente reforma a la legislación peruana, me refiero a la ley número 30/424 del Congreso de la República, tomará fuerza con el paso del tiempo, es decir, el derecho penal económico, el compliance
y su relación con el riesgo permitido en su calidad de uno de los elementos de la teoría de la imputación objetiva que básicamente, aunque no solamente ha sido desarrollada por el profesor Roxin, y también por supuesto con grandes aportaciones del profesor Jacob, profesor muy distinguido en la Universidad de Bonn y maestro de Miguel Polaino Orts. La responsabilidad administrativa o penal de las personas jurídicas, y aquí abordo la primera dimensión de este destino, que es el derecho penal económico, va de la mano del así denominado derecho penal económico. Esta es una rama del derecho penal que se va abriendo brecha en Perú y que todo indica se ampliará considerablemente, pues como afirma el propio Weygand, es probable una expansión del derecho penal económico y de las finanzas. Y eso, creo yo, le viene muy bien al despacho que organiza esta jornada el día de hoy. Esto podrá observarse en una mayor sanción del lavado de dinero, la deslealtad en el ámbito de la práctica empresarial, la tipificación de nuevas conductas en su calidad de delitos como la manipulación bursátil, la incriminación, incluida su modalidad imprudente, de actividades financieras sin previa autorización bancaria o la incorporación al mercado de medios de dopaje. Como ya se advirtió, este es un rubro del derecho penal cuya hoja de ruta aún está pendiente de ser trazada entre nosotros. La experiencia alemana muestra, sin embargo, que el sistema penal peruano, en mi parecer, va por buen camino. Así como lo evidencia Achenbach, si bien es cierto que el sistema alemán no contempla la imposición de sanciones penales a las personas jurídicas, esto no significa que el tratamiento jurídico de las empresas esté exento de la dimensión punitiva, pues también el juez penal en Alemania puede imponer determinadas consecuencias a los entes colectivos en sede penal, aunque dichas consecuencias sean de corte administrativo. Algo similar sucede también en México, en donde más adelante podría yo exponerles cómo es que las personas jurídicas en mi país ya pueden ser también objeto de proceso penal y de imputación de responsabilidad penal directa. Cada vez son más las voces que se decantan por asumir el esquema de responsabilidad penal de los entes colectivos en Alemania, impulsados ciertamente por hechos empresariales que han repercutido a escala mundial. Los casos de Siemens, que aborda, en mi parecer, de forma muy destacada Andy Carreón, colega en la Universidad de Bonn y Punta. No solamente una evidencia de los daños a la economía, pero también al ambiente que causan las personas jurídicas. Y la verdad sea dicha, a escala mundial, como es el caso de Volkswagen. El común denominador de estos delitos, que casi siempre está presente en la criminalidad económica, es la corrupción. De ahí que esta dimensión del derecho penal, es decir, el binomio economía-corrupción, represente uno de los pilares hacia los que se dirige el derecho penal peruano, tal y como sucede en Europa, y es muy probable, según lo afirma Weygand, que esta tendencia se fortalezca durante la primera mitad del siglo XXI. Así, por ejemplo, que a escala de la Unión Europea se hayan sentado las bases para una Fiscalía Europea Anticorrupción, es una muestra del alcance que esta temática representa para el sistema moderno del derecho penal. Mi parecer, que quiero compartir con ustedes, y por supuesto a reserva de las consideraciones que tengan a bien señalar al final, es que Weygand acierta, por lo menos en los rubros hasta ahora señalados. La presentación ante el Poder Legislativo del así denominado por la doctrina Proyecto de Código Penal Empresarial Alemán, cuya traducción más adecuada sería proyecto de ley que incorpora la responsabilidad penal de las empresas solamente para el Land de Nordrhein-Westfalen, es una muestra de que las cosas están cambiando en Alemania y que no es quizás tan sólido el argumento de que el derecho administrativo sancionador en Alemania funciona perfectamente. De tal manera que ese país se plantea ya
a través de un proyecto legislativo que aquí traigo y puedo compartir con ustedes, se plantea llevar a los entes colectivos al terreno penal. Dicho de forma muy resumida, en este proyecto se contemplan 5 rubros. 1. Reglas de imputación penal a los entes colectivos. 2. Causas por las que el juzgador puede prescindir de la pena. Y este es un rubro muy importante porque dentro del derecho penal económico, especialmente a efectos del análisis del compliance, en mi parecer no está muy claro todavía cuál es la ubicación sistemática del compliance. La doctrina mayoritaria parece entender que es un criterio para la acreditación o no de la culpabilidad empresarial, pero esto me parece puede ponerse en duda. Este proyecto alemán contiene también atenuantes, reglas procesales, así como criterios de exclusión de la función jurisdiccional cuando, por ejemplo, el juez tenga algún vínculo o haya tenido algún vínculo con la empresa en Alemania. Voy a ir cortando un poco la conferencia y por eso quizás ustedes vayan a escuchar que no tiene mucha coherencia un rubro con otro, pero no puedo decir cuestiones muy básicas que he preparado para el alumnado en Huánuco. Solamente darles mi opinión de cómo considero yo el compliance. ¿Sí? Cuando hablo de compliance en materia penal, considero que se está haciendo referencia por lo menos a un catálogo de estándares mínimos de cumplimiento. Como sostiene Cullen, en una obra que también está traducida al español, se trata de una serie de medidas implementadas por la empresa que rigen a esta y a sus trabajadores y cuya infracción puede ser eventualmente sancionada, ya sea administrativa o penal. Ustedes saben muy bien que el compliance es independiente de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y tiene además una tradición larguísima en otros ámbitos ajenos al derecho penal. Con otras palabras, el compliance se configura por una serie de pautas, líneas directrices o reglas de cuidado que deben cumplirse para que el actuar pueda ser considerado, por lo menos sin hablar de injusto o culpabilidad, que pueda ser considerado en armonía con el ordenamiento jurídico. Es decir, quien cumple, la empresa que se comporta en armonía con ese programa de cumplimiento, por lo menos estaría actuando en armonía con el ordenamiento jurídico. Cada vez son más las empresas que asumen un esquema sólido y bien definido de compliance programs. Las empresas alemanas, por ejemplo, han comprendido, como sucede en los Estados Unidos de América, que ello les implica más beneficios y que, por supuesto, estos beneficios rebasan por mucho la inversión económica que requieren. Es cierto que un compliance program que no se fundamente en un diagnóstico serio y real de la empresa antes de su elaboración acabaría por ser ineficaz de cara a excluir o, en su caso, atenuar una probable responsabilidad penal independientemente de dónde se lo ubique. De conformidad con lo anterior, para que un compliance program pueda ser exitoso, debe cumplir, cuando menos, con los siguientes 5 pasos. Primero, una elaboración de un diagnóstico institucional que incluya la detección y eliminación de riesgos. 2. Un diseño de reglas mínimas de autocontrol de esos riesgos a través, por ejemplo, de protocolos. Tercero, capacitación y evaluación periódica del personal de la empresa. Cuarto, implementación de un sistema de denuncias interno y externo. Y 5, aplicar un sistema de supervisión y sanción liderado por un equipo que bien puede estar coordinado por un oficial de cumplimiento. Este no es un listado definitivo, sino simplemente algo muy básico que pueda configurar un compliance de cara a que este pudiese ser considerado exitoso. Por último, cabe destacar la importancia del experto en materia penal al momento de diseñar el programa de cumplimiento. Es cierto, como ya se ha advertido, que el compliance tiene múltiples beneficios de cara al bienestar de la empresa. Sin embargo,
su fin último es salvaguardar al ente colectivo de los procedimientos penales que pudiesen iniciarse en su contra por la probable comisión de un delito. Ustedes tienen en esta normativa recientemente publicada, porque todavía no entra en vigor sino hasta verano del 2017, o más bien junio del 2017, solamente la posibilidad de imputar penal administrativamente a una persona jurídica por la comisión del delito de o hecho internacional activo, me parece. Mi parecer es que esto no puede quedar así, sino que, al contrario de como ha sucedido en los debates de armonización de la parte especial en Europa, en Latinoamérica la tendencia, sin excluir al derecho penal económico, es iniciar el esquema de atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas, no en delitos que afecten a la economía o al mercado, sino a los derechos fundamentales de las personas. Delitos, por ejemplo, como trata de personas, delitos contra la vida, contra la integridad personal, el combate a la pornografía infantil, al turismo sexual, delitos que afecten bienes jurídicos mucho más importantes, no significa que no lo sea el económico, sin que ello excluya, ya digo, esta parcela de protección de bienes jurídicos. Sin embargo, decía, su fin último es salvaguardar al ente colectivo de los procedimientos penales que pudiesen iniciarse en su contra por la probable responsabilidad de un delito. Y en caso de instaurarse alguno, acreditar que el ente colectivo ha cumplido con los requisitos establecidos por el sistema penal para poder quedar, digámoslo por ahora, excluida de responsabilidad. Con palabras de Bock, en su artículo 32 en español, criminal compliance significa, en concreto, eliminar los riesgos de una imputación penal. Y esto, como resulta obvio, es tarea de un abogado penalista. Tengo aquí un apartado acerca del fundamento del compliance penal, pero la normativa recientemente publicada en Perú es muy clara y es muy evidente acerca de cuál es el sustento. Incluso va un poco más allá, como lo hace la normativa española, y señala, a mí me parece un exceso del legislador, cuáles son los criterios que rigen básicamente a un programa de cumplimiento. Lo voy a obviar porque sería repetir la normativa peruana. Sin embargo, me parece importante hacer una pausa para comentar que, según la normativa que ustedes tienen aquí, parece que tiene un doble efecto. Y ese doble efecto tiene como origen, o tendría como origen, una doble posición de compliance en materia de la normativa peruana. Incluso una triple. Exime de responsabilidad. 2. Atenúa, es una circunstancia que atenúa, y también pareciera que es una dimensión del principio de oportunidad, porque el fiscal puede decir, no imputo y se acabó, no ejerzo acción penal. Y además también lo puede hacer el juez. Esto habla, nada más así, dicho de forma muy rápida, de que no está claro, y yo creo que el legislador no tiene por qué tomar posición al respecto. Sería un error que tomar una posición dogmática y dijera, es un elemento de la culpabilidad, o el compliance significa, o es la base para un modelo de una persona empresarial fiel al derecho. Pero esto genera problemas porque no sabemos muy bien todavía, en mi postura personal, dónde se ubica, y la pregunta fundamental, ¿qué excluye el compliance si es que efectivamente excluye algo? Entonces, omito estas referencias a la normativa peruana y continúo con otra pregunta antes de abordar la última, que sería efectivamente cuál es la relación entre compliance, riesgo permitido e imputación objetiva. ¿Cómo opera el compliance en la práctica penal? Bueno, en Estados Unidos y en Holanda los compliance programs son una herramienta cotidiana y forman parte de la cultura empresarial. Por eso han llegado a ser parte fundamental de cara a atribuir o excluir la responsabilidad penal de las empresas. Desde la fase de investigación policial, pasando por la intervención de las fiscalías o la labor jurisdiccional, los programas de cumplimiento juegan un rol básico cuando una empresa se ve probablemente implicada en la comisión de un delito.
Las condiciones para que esto suceda en Perú ya se gestaron. Ahí está la ley del 18, perdón, el artículo 18 de la ley 30.424, que dice, aquí sí lo cito, el fiscal o el juez, es decir, hay dos etapas procesales en las que esto se puede verificar, según corresponda, verificar la efectiva implementación y funcionamiento del modelo de prevención. Si en el curso de las diligencias preliminares se acredita la existencia de un modelo de prevención implementado con anterioridad a la comisión del delito de cohecho activo transnacional, el fiscal, así dice la ley peruana, dispone el archivo de lo actuado mediante decisión debidamente motivada. Esto último salva un poco las cosas porque tendría que demostrar que esa decisión tiene un sustento material, es decir, que se ha acreditado que el programa de cumplimiento no nada más existe, o que existía antes, por ejemplo, de la comisión de un delito, sino que efectivamente cumplía con los requisitos y que tenía la capacidad de evitar la comisión del delito. Eso haría aparentar, en mi parecer, que la comisión de un delito de cohecho activo transnacional es más una decisión individual de una persona física, una persona humana que configura parte de la empresa y no una acción generada o por lo menos parcialmente comprometida con un esquema de compliance ineficaz. En caso de que la investigación preparatoria se hubiese formalizado, el juez puede también, en Perú, a petición del Ministerio Público, dictar un auto de sobreseimiento de conformidad con la normativa procesal vigente. Como parte de su investigación, la Fiscalía tendría que solicitar a la empresa por lo menos la siguiente información: la estructura orgánica del ente colectivo, B, el reglamento y la normativa interna de la empresa, C, diagnósticos de riesgos elaborados hasta el día de los hechos y medidas asumidas para su control, D, protocolos de actuación y flujogramas, E, esquema de división de tareas por competencias, así como programas de capacitación y certificación del personal. También procesos de denuncias internas y externas y finalmente mecanismos de supervisión y sanción al interior del ente colectivo. Que la persona jurídica no tenga un programa de cumplimiento no significa necesariamente una empresa o una persona jurídica violatoria de un estado de cosas o que genere condiciones para la comisión de un delito, así como tampoco se traduciría en sentido contrario que una persona jurídica que tiene un programa de cumplimiento eficaz quede exenta de responsabilidad. Es un presupuesto, mas no decide, me parece, esta es una diferencia para las concepciones que sustentan la culpabilidad empresarial en el programa de cumplimiento de cara al proceso penal. La última pregunta, ya llevo 5 minutos. ¿Qué excluye el compliance? Esta es una pregunta que pongo aquí y que yo también me vengo formulando desde hace tiempo. ¿Cuál es la relación entre compliance, riesgo permitido e imputación objetiva? Mediante la teoría de la imputación objetiva, expuesta por el profesor Gimbernat, el derecho penal imputa el resultado producido a su autor, ya sea una persona humana o un ente colectivo. Mi parecer es que los criterios funcionan igual. Su fórmula básica es la siguiente, y es una postura evidentemente roxiniana: solo es imputable el resultado a una persona cuando está creado un riesgo no permitido que sea realizado el resultado dentro del fin de protección de la norma. Ya de entrada, cualquiera de ustedes tendría toda la razón en cuestionar que, habiendo citado la normativa peruana, que contiene solamente la imputación, o la probable imputación por un delito, se hable de imputación objetiva cuando la doctrina mayoritaria considera al tipo penal de cohecho activo transnacional como un delito, ya sea de imperfecta ejecución o un delito de mera actividad. De tal manera que, si esto es así, es decir, que no se requiere para los efectos de la consumación del tipo la producción del resultado, entonces no tendría caso aplicar los criterios de imputación objetiva. Pero esa doctrina ni es pacífica
y tampoco es una legislación o un modelo de configuración del tipo igual. En toda Latinoamérica hay códigos penales que exigen no solamente la propuesta de un tercero a un servidor público a escala transnacional, sino que efectivamente, por ejemplo, se entregue el dinero. La creación de un riesgo no permitido. Y aquí me parece que está uno de los puntos nucleares que pueden distinguir a las dos posturas básicas de la ubicación del compliance. O se ubica en el injusto o se ubica en la culpabilidad. Esto no excluye otras, como las que contempla la normativa peruana a escala procesal como un modelo de principio de oportunidad o como una circunstancia que atenúa la responsabilidad penal. Pero básicamente, cuando se habla de eximente, uno no entiende muy bien a qué se refiere. El Código Penal alemán, el proyecto de Código Penal alemán, utiliza acertadamente un término todavía más abstracto. Ellos utilizan el término absent Volksaktion, o sea, puede prescindir. El juez podrá prescindir de la pena. Prescindir de la pena no significa excluir el delito, de tal manera que estaríamos hablando de una declaración de responsabilidad penal sin pena, pero que no excluye el injusto ni la culpabilidad. Y no es lo mismo, me parece, que un juez diga: la persona jurídica, el Banco Bilbao Vizcaya, ha cometido el delito de fraude, de cohecho activo transnacional, no impongo pena, pero queda subsistente el injusto culpable, a decir, se excluye el injusto o se excluye la culpabilidad. Las consecuencias son tremendamente enormes en un modelo que en el otro. El riesgo no permitido es el primero de los elementos de la teoría de la identificación objetiva. De manera muy general puede decirse, y ofrezco una disculpa por la obviedad, que si este no se verifica, entonces no habrá reacción penal. Pues si el sujeto activo ha causado el resultado, pero lo hizo actuando en el marco del riesgo tolerado, entonces no se le podrá imputar el resultado, por lo que se actualiza una causa de tipicidad y con ello se excluye el injusto. Ante este escenario surge el primer interrogante: ¿cómo saber si un riesgo es permitido o prohibido? No voy a entrar al análisis de las tres fuentes que yo reconozco como criterios que determinan la permisibilidad o no de un riesgo. Solamente menciono los tres y entro a uno en donde me parece que se emparenta más, que fue mencionado aquí por el profesor Quintana, que es el relativo a la lex artis. Es decir, hay tres fundamentos básicos para determinar la permisibilidad de un riesgo, con lo cual habría tres fuentes, por lo menos. Una, el ordenamiento jurídico, lo dice el código, lo dice la ley. Dos, a falta del ordenamiento jurídico, la lex artis, que es la que aplican, por ejemplo, se aplica en la actividad médico-quirúrgica, que es en donde me parece que está más evolucionado. Y tercero, si esa actividad riesgosa no se encuentra contemplada, regulada por sus medidas de cuidado establecidas o en la ley o en una lex artis, entonces no hay más que ir a realizar una ponderación de intereses, que en realidad es el fundamento que está en la base de cualquier determinación de criterios máximos de riesgo, y es una operación que tendrá que realizar el juzgador. El ordenamiento jurídico no lo menciono, pero sí menciono, porque me interesa básicamente la lex artis. Una cita de Jacobs referente a la ponderación. Con palabra de Jacobs: la fundamentación del riesgo permitido está emparentada en esta medida con la ponderación de intereses en el estado de necesidad. Paralelamente, solo podrá tener lugar cuando, a su vez, como en el estado de necesidad, no solo es evaluable la magnitud del riesgo, sino también la utilidad y el perjuicio. Es la aplicación de la fórmula coste-beneficio. La lex artis, ley del arte. La fuente más confiable para determinar la permisibilidad de un riesgo es el ordenamiento jurídico. Sin embargo, existe un universo considerable de actividades riesgosas que no están regladas por ninguna rama del sistema legal peruano y a las que sin excepción habrá que hacer frente. Para casos como los señalados,
el operador jurídico, una vez agotado el análisis de la primera fuente, debe acudir a la lex artis o ley del arte. La lex artis no forma parte del entramado jurídico ni es diseñada por la autoridad estatal. Por el contrario, es un instrumento de autorregulación elaborado por los grupos generadores de riesgos, las empresas, quienes deciden establecer pautas mínimas de actuación y delimitan de esta manera su actividad riesgosa. Fundamentar la imputación de resultado con base en reglas o estándares que no forman parte del entramado jurídico ha sido objeto de fuertes cuestionamientos. Se dice, por ejemplo, que las determinaciones judiciales asumidas con base en este esquema podrían atentar en contra del principio de legalidad. La realidad es que el legislador ha rehusado a establecer estas pautas porque no está en condiciones de decidir cómo se tiene que operar una persona y tampoco tiene conocimiento del entramado administrativo de una empresa dedicada a la elaboración de productos farmacéuticos. Es con base en lo anterior que el legislador deja a los propios generadores de riesgo la elaboración de las pautas mínimas de actuación, confiando en que la autorregulación resultará más eficaz que el control estatal. Las críticas a este esquema de determinación de la permisividad de riesgos podrán ser sólidas, pero hasta ahora no se han ofrecido vías alternas para determinar la prohibición o no de un riesgo generado en este tipo de actividades peligrosas. Desde hace un par de años empieza a discutirse en México y también en Iberoamérica la relación entre el ex artis y los programas de cumplimiento. El rol que juegan los compliance programs es motivo de un amplio debate y una de las dimensiones de ese debate tiene que ver con su aplicación sistemática. Así, por ejemplo, retomando las palabras de Silva Sánchez, dado que, pese a todo, el riesgo empresa como tal no puede ser prohibido, dado los costes insumibles de tal prohibición, cabría la posibilidad de establecer condiciones para su permisión cuya concurrencia fuera controlada mediante actuaciones directas de una policía preventiva, así la denomina él, centralizada, es decir, organismos de autorización, supervisión y control. Esto es, compliance y su implementación efectiva. La doctrina mayoritaria considera que estos aplican para excluir el delito empresarial en sede de culpabilidad. Yo no sé si es doctrina mayoritaria, pero uno de los autores que más ha destacado en España es Gómez Cara, y bueno, pues es digamos, uno de los líderes que me parece que lo ha hecho además muy bien para construir una teoría de la culpabilidad empresarial con base, no solo, pero sí básicamente con base en los compliance programs, en sede de culpabilidad o para atenuar la pena. Sin embargo, esta postura que ha encontrado aceptación por una parte de la doctrina española puede ser cuestionada si se considera que ya desde el tipo objetivo se aprecia que si la persona jurídica ajusta plenamente su actividad empresarial a los contenidos del programa de cumplimiento, tal y como sucede con las personas humanas en relación a la lex artis, entonces, salvo la aplicación de criterios como los que ha comentado aquí el profesor Kimbernat, la persona jurídica estaría cubierta por un riesgo permitido, excluyendo entonces el injusto. Dicho de otra forma, lo que me parece que no se puede hacer así de forma automática es ir a analizar la aplicación del programa de cumplimiento en sede de culpabilidad, si antes tienes que en delitos de resultado material atribuir objetivamente el resultado, donde juega un rol básico del riesgo permitido que se emparenta aquí con los programas de cumplimiento. Ante una hipótesis como esta, el Ministerio Público tendría que declarar la actualización de una excluyente de responsabilidad penal en el caso de atipicidad, por no poderse atribuir objetivamente el resultado a la persona jurídica. Luego, no hay más que discutir en sede de culpabilidad, ni siquiera llegar a su análisis. Con esto quiero decir que la disposición de nuestros códigos penales, por lo menos el peruano, español y el mexicano, bueno, uno de los 34 mexicanos, hacen referencia, con palabras también de Silva Sánchez, a una regla de imputación. Es decir, que la medida de cuidado empresarial o el debido control
Es una regla de imputación y para mí es una regla de imputación objetiva. En mi opinión, decía, claramente de imputación objetiva por superación del riesgo jurídicamente tolerado, que no tiene mucho que ver con la teoría de la culpabilidad empresarial, con otras palabras, pero también del mismo autor, y ya para ir concluyendo. Dicho riesgo jurídicamente desaprobado o, en palabras de Silva, estado de cosas de favorecimiento o de incapacidad de evitación ex ante sería constitutivo prima facie de un estado de cosas antijurídico con virtualidad de favorecimiento objetivo. Por el contrario, creo que la implementación de un programa preventivo generaría las condiciones para que el ente colectivo mantenga su riesgo empresarial dentro de los ámbitos asumibles por el ordenamiento jurídico y lograr también prima facie y a escala del injusto sin necesidad de llegar a nivel de la culpabilidad, decía, excluir la responsabilidad. En suma, la acción o conducta empresarial no sufriría en este caso un juicio de desvalorización a escala penal. Esta es una interpretación que puede ser perfectamente cuestionada, como de ella se puede afirmar también que tiene, creo, un sustento sólido. A su favor habla una parte ciertamente minoritaria de la doctrina, pero también el desarrollo empresarial globalizado. Como sucede con la actividad médica, también las empresas van generando líneas directrices de actuación cuidadosa según su ramo y sus riesgos, por ejemplo, farmacéuticos, fabricantes de autos y hasta la industria hotelera. Van generando condiciones y reglas de cuidado para evitar, por ejemplo, como se menciona en la circular de la Fiscalía, que se ofrezcan, o sea, que se generen mediante la no acreditación de programas de cumplimiento, condiciones de explotación de mujeres o de prostitución o de explotación de la prostitución en bares y restaurantes. Este es un... Sí, perdón. ¿Hay una pregunta? No, luego, para contextualizar a este año. Cuando Carlos me decía, o le pregunté acerca del auditorio, me decía que también, y ciertamente pues esta plática, esta conversación la genera un despacho de abogados, que también interesaban cuestiones, algunas teóricas o muy básicas por las que se han expuesto aquí, y algunas prácticas. Entonces, yo quisiera mostrar cómo efectivamente la postura en torno a que el compliance estaría más en condiciones de afectar el injusto tiene aplicación práctica, y para ello voy a leer solamente este párrafo que a mí me encanta de la sentencia 154-2016 del 29 de febrero de José Manuel Maza Martín, que es la sentencia del Tribunal Supremo Español en materia de responsabilidad penal de personas jurídicas, es la primera. Fíjense lo que dice aquí, esta es la motivación, que me parece que este es el punto nuclear de Maza Martín, del proyecto, más bien de la sentencia. Y ello, dice la sentencia, más allá de la eventual existencia de modelos de organización y gestión que, cumpliendo las exigencias concretamente enumeradas en el actual artículo 31 bis 2 y 5, es decir, el reformado, el de 2015 del Código Penal Español, podrían dar lugar, en efecto, a la concurrencia de la eximente en ese precepto expresamente previsto. De naturaleza discutible en cuanto relacionada con la exclusión de la culpabilidad. Repito, de naturaleza discutible en cuanto relacionada con la exclusión de la culpabilidad, lo que parece incorrecto con la concurrencia de una causa de justificación, o más bien con el tipo objetivo, lo que sería quizás lo más adecuado, puesto que la exoneración se basa en la prueba de la existencia de herramientas de control idóneas, compliance, y eficaces, cuya ausencia integraría, por el contrario, el núcleo típico de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Esta parte es la que generó, ya no lo voy a leer porque ya estoy encima del tiempo, el voto particular de otros magistrados que se oponen precisamente a esta consideración con base en la cual se sustenta esta parte de la sentencia.
una última reflexión. Los códigos penales, las reformas que se están haciendo en nuestros ámbitos, en el iberoamericano, hablan siempre de eximentes, o de abstenerse de la pena, o de eximir de responsabilidad. Yo creo que eso está bien en tanto es una tarea de la dogmática penal, el definir qué significa esa eximente, si es una justificante, si es una causa de tipicidad, si es un excluyente de culpabilidad, si es una causa, o incluso, como dice el voto particular de los magistrados, es una circunstancia que solamente haría prescindir de la pena, pero que mantiene la responsabilidad de la empresa con las consecuencias jurídicos, civiles y mercantiles, y sobre todo también para el prestigio de la empresa frente a la comunidad. Les ofrezco una disculpa por la exposición un poco desordenada, pero no quería dejar de comentar tanto el proyecto de ley alemana que se discute hoy en el Congreso Federal, aunque esta es una iniciativa solamente para un estado de Alemania y Holanda, y también cómo esta perspectiva del compliance que he querido esbozar aquí en su calidad de excluyente del injusto tiene aplicación práctica. Es más, creo que es la línea que sigue el Tribunal Español. Muchas gracias.